En el momento en que vi a la esposa de Rich Stone lanzar sus pertenencias por la ventana del segundo piso. Mientras gritaba por haber encontrado ropa interior de mujer en su coche. Ropa interior que no era de ella, supe que mi plan había funcionado mejor de lo que jamás imaginé. Su traje de diseñador se esparció por el césped bien cuidado, como confeti caro. Mientras los vecinos se reunían con sus teléfonos, grabando todo. Pero déjenme retroceder, porque esta historia no comienza con la humillación de Rich. Comienza con la mía. 3 meses antes, estaba sentado en la oficina de mi casa. Depurando código por milésima vez esa semana, cuando Cristina irrumpió por la puerta. No entró caminando, irrumpió. Su cara tenía ese tono particular de rojo que significaba que alguien estaba a punto de pagar por algo. Y tuve el presentimiento de que no iba a ser yo. Ese hijo de puta me despidió, anunció, lanzando su bolso con tanta fuerza que volcó mi taza de café. El líquido caliente se extendió por mi escritorio, filtrándose hacia mi portátil. Espera, ¿qué? Me apresuré a salvar mi ordenador mientras procesaba lo que había dicho. ¿Te despidió? Cristina, has sido la empleada del mes 4 veces este año. Aparentemente, eso no importa cuando no te acuestas con tu jefe. Las palabras salieron secas, como si estuviera hablando del tiempo. Pero pude ver que le temblaban las manos. Dejé de moverme por completo. ¿Qué acabas de decir? Cristina se desplomó en la silla frente a mi escritorio, dejando finalmente que la fachada se rompiera. Rich Stone, nuestro nuevo director regional. Ha estado insinuándose durante semanas. Hoy. Dejó claro que mi trabajo dependía de lo flexible que pudiera ser con la política de la empresa. Hizo comillas en el aire, con la voz cargada de asco. Algo frío y agudo se instaló en mi pecho. Cuéntamelo todo, desde el principio. Respiró hondo, con voz temblorosa. Empezó con cosas pequeñas. Comentarios sobre mi apariencia durante las reuniones. Ese vestido realmente resalta tus atributos, Cristina. Siempre con esa sonrisa espeluznante. Luego empezó a programar reuniones privadas en su oficina, con la puerta cerrada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que podía manejarlo. Pensé que si me mantenía profesional, si mantenía la distancia. Se rió con amargura. Dios, qué ingenua fui. Me volví a sentar, forzándome a mantener la calma. ¿Qué pasó hoy? Me llamó a su oficina sobre las 4:00. Dijo que había estado revisando mi rendimiento y que estaba preocupado por algunas discrepancias en las cifras de mi departamento. Pura mentira. Mis números son perfectos y él lo sabe. Luego se levanta, rodea su escritorio y se apoya en él, justo delante de mí. La voz de Cristina se volvió más baja. Dijo, sabes, Cristina, realmente me gustas. Creo que tienes un potencial tremendo aquí. Pero el potencial necesita ser nutrido. El tipo correcto de guía de alguien que entiende cómo ayudar a una mujer hermosa a tener éxito. Sentí que apretaba la mandíbula. Por favor, dime que grabaste esto. Lo intenté, pero mi teléfono estaba en mi bolso, al otro lado de la habitación. Entonces extiende la mano y me toca el brazo. Hay una conferencia regional el próximo mes en Chicago. Me alojaré en el Marriott del centro. Quizás te gustaría acompañarme a cenar. Para discutir tu futuro en la empresa. Y le dije que no estaba interesada, que estaba casada y feliz, y que solo quería hacer mi trabajo. Las manos de Cristina ahora estaban hechas puños. Fue entonces cuando toda su actitud cambió. La sonrisa falsa y amistosa desapareció. Dijo, eso es desafortunado, Cristina. Porque he estado notando algunas irregularidades en tus depósitos de efectivo. Algunos podrían llamarlas discrepancias. Otros podrían usar una palabra más dura. Mi presión arterial se disparó. ¿Te amenazó con acusaciones de robo? Se pone mejor. Abre mi expediente personal, que ya estaba en su escritorio.
Así que esto estaba claramente planeado. Y empieza a leer estas supuestas preocupaciones sobre mi rendimiento. Todo inventado. Luego se inclina y susurra. Realmente espero que podamos resolver esto en privado. Odiaría que tu marido se enterara de que su esposa perdió su trabajo por algo tan evitable. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Ese pedazo de mierda. Mike, espera. Hay más. La voz de Cristina era firme ahora, pero podía ver el fuego creciendo en sus ojos. Me levanté para irme y me agarra de la muñeca. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moratón. Pero sí lo suficiente para dejar claro su punto. Piénsalo durante el fin de semana, Cristina. Piensa en lo que es realmente importante para ti. ¿Tu orgullo o tu sueldo? ¿Alguien vio esto? Jenny estaba trabajando hasta tarde en la oficina de al lado. Le oyó levantar la voz cuando le dije exactamente lo que podía hacer con su oferta de trabajo. Usé algunas palabras que harían sonrojar a un marinero. Por primera vez desde que entró, Cristina casi sonrió. Pero fue entonces cuando realmente perdió el control. Empezó a gritar sobre insubordinación y política de la empresa, y que estaba despedida. Con efecto inmediato, por falta grave. Ahora yo caminaba de un lado a otro, con la mente a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 6 semanas, quizás 7, desde que se trasladó del distrito de Phoenix. Cristina sacó su teléfono. Sin embargo, logré guardar algunos de sus mensajes de texto. ¿Quieres verlos? Me entregó el teléfono y me desplacé por una serie de mensajes cada vez más inapropiados. Empezaban de forma inocua, gran trabajo en el expositor de temporada. Pero rápidamente escalaron a, hoy te veías especialmente atractiva, y... no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. El último, enviado hacía solo 2 horas, me revolvió el estómago. Reconsidera mi oferta. No recibirás una mejor. Este bastardo se cree intocable, murmuré, devolviéndole el teléfono. ¿Qué sabes de él? ¿Vida personal, antecedentes? Casado. El nombre de su esposa es Patricia. 2 hijos en el instituto. Vive en esa urbanización de lujo cerca de Maple Street, ya sabes, la que tiene el campo de golf. Conduce un BMW. Cristina estaba pensando ahora, su mente analítica entrando en acción. Lleva 12 años en la empresa, ascendió desde subdirector. Siempre habla de sus métricas de rendimiento y de cómo ha aumentado los beneficios en cada local que ha dirigido. ¿Alguna idea de cómo aumentó esos beneficios? Qué curioso que lo preguntes. Jenny mencionó que una de las chicas de su último distrito la llamó la semana pasada. Aparentemente, este no es su primer rodeo con la rutina del acoso sexual. Pero también dijo algo raro sobre discrepancias de inventario que se ocultaron. Interesante. Me senté de nuevo, abriendo mi portátil. ¿Cómo se llamaba la chica? Ashley, o algo así. Ashley Martínez, creo. Jenny tiene su número. Bien. Vamos a necesitarlo. Ya estaba formando un plan, el mismo enfoque metódico que usaba al depurar código complejo. Encontrar el problema, rastrear sus orígenes y eliminarlo sistemáticamente. Pero primero, necesitaba ver exactamente con quién estábamos tratando. Pasé las siguientes 3 horas investigando a Richard Stone. Perfiles en redes sociales, registros públicos, archivos de empresas, documentos judiciales. El hombre tenía una huella digital del tamaño de Texas y un ego a juego. Su LinkedIn parecía una novela romántica sobre el éxito en el comercio minorista. Llena de testimonios de ejecutivos corporativos y fotos de él recibiendo premios. Pero cuanto más profundizaba, más interesantes se ponían las cosas. Los registros de propiedad mostraban que había comprado su casa actual hacía 3 años por $600,000. Impresionante para un gerente de ventas, incluso uno regional. El Instagram de su esposa era un desfile de bolsos de diseñador.
Fotos de vacaciones en resorts caros y joyas que definitivamente no se compraron con un sueldo de gerente. Cristina, ven a ver esto, la llamé al ordenador. ¿Cuál es el salario promedio de un director regional en tu empresa? De 80,000 a 90,000 dólares, quizás 100,000 si llevas allí toda la vida y tienes excelentes métricas de rendimiento. ¿Por qué? Le mostré la última publicación de Instagram de Patricia Stone. Una foto de su nuevo bolso Hermès con la leyenda, consintiéndome. Bendita terapia de compras. Ese bolso cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en 6 meses, silbó Cristina. ¿De dónde diablos saca tanto dinero? Eso es exactamente lo que pretendo averiguar. Abrí una nueva pestaña del navegador. Pero primero, llamemos a Jenny y consigamos el número de Ashley. Tengo la sensación de que vamos a encontrar algunos patrones muy interesantes. Jenny respondió al segundo timbrazo, con voz cautelosa. Cristina, me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy bien, Jen, pero necesito un favor. ¿Esa chica de Phoenix que te llamó sobre Rich Stone, todavía tienes su información de contacto? ¿Ashley? Sí, espera. Hubo una pausa, el sonido de papeles revolviéndose. Aquí está. Pero Cristina, ten cuidado. Ashley estaba bastante alterada cuando llamó, dijo algunas cosas sobre Rich que, bueno. Digamos que lo que te pasó a ti no fue un incidente aislado. Tomé nota del número de Ashley y llamé de inmediato. Respondió con recelo, pero cuando le expliqué quién era y por qué llamaba, se abrió rápidamente. Oh, Dios mío, está sucediendo de nuevo, dijo Ashley. Tenía miedo de esto cuando oí que lo trasladaron en lugar de despedirlo. Mira, lo que le pasó a tu esposa. Es exactamente lo que me hizo a mí y a al menos otras 3 chicas que conozco. Ashley, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. Además del acoso, ¿alguna vez notaste algo extraño en las operaciones de la tienda? Inventario, depósitos de efectivo, algo que pareciera fuera de lugar. Hubo una larga pausa. ¿Te refieres a los envíos de fin de semana? ¿Qué envíos de fin de semana? Rich programaba entregas especiales de inventario los domingos, cuando solo él y otro gerente estaban en la tienda. Siempre decía que era para evitar interrumpir el negocio durante las horas punta. Pero la documentación nunca coincidía con la mercancía real que aparecía en la tienda. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir? Los manifiestos de entrega mostraban productos electrónicos caros, ropa de diseñador, cosméticos de alta gama, pero la mayoría de esas cosas nunca llegaron a la zona de ventas. Cuando pregunté al respecto, Rich dijo que todo se había dañado en el envío y que tenía que ser registrado como una pérdida. ¿Alguna vez viste algo de esa mercancía dañada? Ese es el tema. No. Rich se encargaba personalmente de todas las reclamaciones por daños. Decía que la empresa requería la autorización del director regional para dar de baja artículos de alto valor. La voz de Ashley bajó. Pero aquí está lo realmente extraño. Empecé a llevar un registro de los números de serie de algunos de los aparatos electrónicos que supuestamente se dañaron. Solo por curiosidad, ¿sabes? Y encontré 3 de ellos a la venta en eBay. Nuevos, todavía en su embalaje original. Bingo. Ashley, ¿recuerdas el nombre del vendedor de eBay? Richfins 2023. Hice capturas de pantalla de los anuncios porque pensé que era una coincidencia muy extraña. ¿Quieres que te las envíe? Sí, todo lo que tengas. Fotos, números de serie, fechas, lo que sea que tengas. En 1 hora, mi correo electrónico se inundó de pruebas. Ashley había sido más minuciosa de lo que esperaba. Capturas de pantalla de anuncios de eBay, fotos de manifiestos de entrega. Incluso grabaciones de conversaciones donde Rich le había instruido que falsificara informes de inventario. Este hijo de puta ha estado llevando un negocio paralelo vendiendo mercancía robada,
le dije a Cristina. Mostrándole las pruebas. Y usando el acoso sexual para mantener a sus empleadas en silencio. Cristina se inclinó sobre mi hombro, estudiando la pantalla. Mira este. Es un televisor Samsung de 55 pulgadas anunciado por $1,500. Nosotros los vendemos por $2,200 en la tienda. Y según los registros de Ashley. Este televisor en particular fue marcado como dañado en el envío el mismo día que Rich lo puso a la venta. Abrí otra ventana. Pero aquí está la parte realmente hermosa. Rich fue demasiado arrogante para cubrir sus huellas correctamente. Le mostré a Cristina el perfil del vendedor de eBay. Richfins 2023 tenía más de 300 reseñas positivas que se remontaban a 8 meses. La ubicación del vendedor figuraba como Phoenix, Arizona, la asignación anterior de Rich. ¿Y el método de pago vinculado a la cuenta? Una dirección de PayPal que usaba richard.stone@alsocmail.com. Ni siquiera intenta ocultarlo, rió Cristina. ¿Qué idiota? Oh, se pone mejor. Me desplacé por más anuncios. Mira el patrón. Cada festivo importante, cada fin de semana de grandes rebajas. Hay un aumento en su actividad de eBay. Ha estado robando mercancía sistemáticamente durante los periodos de alto volumen. Cuando las discrepancias de inventario serían más difíciles de notar. Pasé el resto de la noche construyendo una cronología completa. El historial de ventas de eBay de Rich. Cruzado con los registros de Ashley y los informes de ganancias corporativas públicas. Las cifras eran asombrosas. Solo en el último año, Rich probablemente había robado cerca de $200,000 en mercancía. Pero el rastro del dinero era solo una parte de la historia. A medida que profundizaba en sus antecedentes, surgía una imagen más oscura. Ashley no fue su primera víctima, y no fue la última. A través del trabajo de detective en redes sociales y algunas búsquedas creativas en Google, encontré a otras 2 mujeres que habían tenido experiencias similares con Rich en asignaciones anteriores. Una había dejado el sector minorista por completo después de su experiencia. La otra había presentado una queja a la empresa. Solo para que le dijeran que había pruebas insuficientes. Y posteriormente fue transferida a una tienda en un estado diferente. Rich, mientras tanto, fue ascendido a director regional. Este tipo ha estado usando el mismo manual durante años, le dije a Cristina. Acoso, intimidación, robo, encubrimiento, ascenso. Tiene el sistema resuelto. Tenía el sistema resuelto, corrigió Cristina. Con los ojos brillando con algo que se parecía mucho a la venganza. Entonces, ¿cuál es el plan? Me crují los nudillos y abrí un nuevo documento. Vamos a destruirlo. Sistemáticamente, metódicamente y por completo. Pero vamos a hacerlo de forma inteligente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no vamos a ir primero a la empresa. No vamos a ir primero a la policía. Vamos a golpearlo donde más le duele, su reputación, su matrimonio y su cuenta bancaria. En ese orden. Esbocé la estrategia. Fase 1. Reunir más pruebas y encontrar más víctimas. Fase 2. Crear la máxima vergüenza pública. Fase 3. Ruina financiera. Fase 4. Consecuencias legales. La belleza de este enfoque, expliqué, es que cada fase hace que la siguiente sea más devastadora. Para cuando terminemos, no solo estará despedido. Será inempleable, divorciado, arruinado y enfrentará cargos criminales. Cristina se quedó en silencio por un largo momento. Mike, ¿estás seguro de esto? Quiero decir, ¿y si sale mal? ¿Y si viene a por nosotros? La miré seriamente. Cristina, este hombre amenazó tu sustento porque no te acostarías con él. Ha hecho lo mismo con al menos otras 4 mujeres que conocemos. Ha estado robando a su empresa durante años. Se cree intocable porque se ha salido con la suya antes. Hice una pausa.
Pero cometió un error crítico. ¿Cuál? Se metió con mi esposa. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Tenía que investigar, y no podía esperar. Comencé creando un expediente detallado sobre Rich Stone. Cada cuenta de redes sociales, cada registro público, cada dato que pude encontrar. Su esposa, Patricia, era particularmente activa en línea, publicando actualizaciones diarias sobre su estilo de vida, las actividades de sus hijos, incluso sus planes de vacaciones. Por sus publicaciones, supe que Rich viajaba con frecuencia por trabajo, a menudo pasando la noche en hoteles de diferentes ciudades. Patricia parecía orgullosa de su éxito, presumiendo frecuentemente de sus logros y de las bonificaciones que ganaba. No tenía idea de que las bonificaciones de su marido eran en realidad ganancias de mercancía robada y extorsión sexual. También descubrí que Rich era un pilar de su comunidad. O al menos le gustaba que la gente lo pensara. Formaba parte del consejo de la escuela privada de sus hijos. Donaba regularmente a organizaciones benéficas locales. E incluso había aparecido en una revista de negocios local como profesional del año en el sector minorista hacía 6 meses. Cuanto más alto están, más dura es la caída, murmuré, haciendo una captura de pantalla del artículo de la revista. Sonó mi teléfono. Era Ashley Martínez de nuevo. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, dijo sin preámbulos. Y me di cuenta de que olvidé mencionar algo importante. ¿Qué es? Rich tenía una asistente. Bueno, no oficialmente, pero había una chica, Britney, que trabajaba en atención al cliente pero pasaba mucho tiempo ayudándole con proyectos especiales. Renunció justo después que yo, y siempre me pregunté por qué. ¿Tienes su información de contacto? He hecho algo mejor. Me llamó anoche después de que publiqué sobre Rich en mi Facebook. Aparentemente, ha estado esperando que alguien hable sobre él. Ashley me dio el número de Britney, y cuando llamé, di en el clavo. Rich Stone es un depredador, dijo Britney de inmediato. Y puedo probarlo. Britney había estado documentando el comportamiento de Rich durante meses. En parte por autoprotección y en parte porque sospechaba que estaba tramando algo ilegal. Tenía grabaciones de él haciendo comentarios inapropiados. Fotos de inventario que desaparecía misteriosamente, y lo más perjudicial de todo. Pruebas de que Rich había estado falsificando informes de cumplimiento corporativo. Me hizo firmar documentos diciendo que había presenciado procedimientos de inventario correctos. Cuando sabía a ciencia cierta que los recuentos estaban mal, explicó Britney. Guardé copias de todo porque tenía miedo de que finalmente intentara culparme si alguien se daba cuenta. ¿Qué tipo de documentos? Formularios de auditoría corporativa, informes de prevención de robos, certificaciones de cumplimiento de empleados. Todos falsos. Y puedo demostrar que son falsos porque tengo fotos del inventario real en las mismas fechas en que Rich afirmaba que todo era correcto. Esto era incluso mejor de lo que esperaba. No solo tenía pruebas de robo y acoso, sino que ahora tenía pruebas de fraude corporativo. Rich no solo había estado robando mercancía. Había estado presentando informes falsos para cubrir sus huellas. Lo que lo hacía responsable de cargos federales. Britney, necesito que me envíes todo lo que tienes. Y necesito que estés preparada para hacer pública tu historia. Ya me he adelantado. He estado documentando todo en un blog privado, completo con fechas, horas y fotos. Te enviaré la contraseña por correo electrónico. Para el final de la semana, tenía pruebas suficientes para enterrar a Rich Stone 10 veces. Pero quería estar absolutamente seguro antes de hacer mi movimiento. Así que, me puse en contacto con 2 más de sus ex empleadas. Y ambas confirmaron patrones de comportamiento similares. La imagen que surgió fue la de un hombre que había perfeccionado un sistema de abuso. Identificaba a empleadas vulnerables.
generalmente madres solteras o mujeres con dificultades económicas. Y gradualmente intensificaba sus insinuaciones mientras, simultáneamente, creaba una ventaja a través de problemas de rendimiento fabricados o discrepancias de inventario. Si cumplían con sus demandas, las recompensaba con aumentos o ascensos. Si se negaban, destruía sistemáticamente sus carreras. Es un sociópata, dijo Cristina después de que la puse al día sobre mis hallazgos. Un sociópata calculador y manipulador. Que es exactamente por lo que vamos a ganarle en su propio juego. La primera fase de mi plan comenzó un lunes por la mañana. Creé una serie de cuentas anónimas en redes sociales y comencé a contactar sistemáticamente a todos. En la red profesional y personal de Rich. No para hacer acusaciones, eso vendría después, sino simplemente para plantar semillas de duda. Envié mensajes cuidadosamente elaborados a sus colegas. Hola. Solo quería avisarte de que escuché algunos rumores preocupantes sobre las prácticas de gestión de Rich Stone. Pensé que deberías saberlo por si afecta vuestra relación comercial. A sus vecinos. Estoy considerando mudarme a vuestra zona y he escuchado opiniones encontradas sobre el vecindario. Alguien mencionó que había algunas preocupaciones sobre el carácter de uno de los residentes de Maple Street. Pero no recuerdo quién. ¿Sabéis algo al respecto? A los miembros de su club de campo, estoy pensando en solicitar la membresía. Pero un amigo me advirtió sobre algunos problemas con uno de los miembros actuales. Algo sobre comportamiento inapropiado con empleados. ¿Os suena de algo? Ninguno de estos mensajes hacía acusaciones específicas. Eran lo suficientemente vagos como para ser plausiblemente inocentes. Mientras creaban exactamente el tipo de especulación susurrada que haría que la gente comenzara a prestar más atención al comportamiento de Rich. En una semana, pude ver los efectos comenzando a extenderse por su presencia en las redes sociales. Las publicaciones de Patricia se volvieron menos frecuentes y más reservadas. Las propias actualizaciones profesionales de Rich adoptaron un tono defensivo. Claramente era consciente de que la gente estaba hablando. Pero no podía averiguar por qué o qué decían. La fase 2 se lanzó el lunes siguiente. Esta vez, no fui sutil. Creé un sitio web completo que documentaba el patrón de acoso y robo de Rich. Todo estaba meticulosamente investigado y referenciado con grabaciones de audio. Fotografías y declaraciones juradas de 4 víctimas diferentes. Incluí su historial de ventas de eBay. Documentos corporativos que mostraban discrepancias en sus cifras reportadas y una cronología detallada de su mala conducta. El sitio era profesional, fáctico y absolutamente devastador. Pero no solo lo publiqué esperando que la gente lo encontrara. Me aseguré de que lo encontraran. Envié el enlace a cada persona en la red profesional de Rich, colegas, supervisores, ejecutivos corporativos, socios comerciales. Lo envié a los padres de la escuela de sus hijos, a los miembros de su club de campo y a los vecinos de su urbanización. Me aseguré de que fuera el primer resultado que apareciera cuando alguien buscara Richard Stone o Rich Stone en línea. También envié copias de todas las pruebas al Departamento de Cumplimiento Corporativo, a la Oficina del Fiscal General del Estado y al IRS. La respuesta fue inmediata y explosiva. La primera reacción de Rich fue intentar que cerraran el sitio web. Pero como todo lo que contenía eran hechos documentados, no tenía recurso legal. Su segunda reacción fue pasar a la ofensiva, enviando correos electrónicos amenazantes a cualquiera que sospechara que pudiera estar detrás de la exposición. Esto resultó ser un error de cálculo espectacular. Uno de esos correos amenazantes fue para Ashley Martínez, quien inmediatamente me lo reenvió junto con una captura de pantalla. En él, Rich exigía que cesara y desistiera de difundir mentiras sobre mi carácter y amenazaba con emprender acciones legales contra cualquiera que participe en esta campaña de difamación. El correo electrónico fue enviado desde su cuenta corporativa e incluía amenazas que fácilmente podrían interpretarse como intimidación de testigos. Lo reenvié a todas las mismas personas que habían recibido el enlace original del sitio web,
junto con una nota señalando que la respuesta de Rich a las acusaciones de acoso era acosar a sus acusadoras. La investigación corporativa comenzó 3 días después. Rich fue puesto en licencia administrativa, pendiente de una revisión completa de las acusaciones. Se le revocó el acceso a los sistemas de la empresa. Se le cancelaron las tarjetas de crédito corporativas y se le prohibió la entrada a las propiedades de la empresa. Pero los verdaderos fuegos artificiales comenzaron en casa. Había estado monitoreando de cerca la actividad de Patricia Stone en las redes sociales, esperando el momento adecuado para asegurarme de que se enterara de las actividades extracurriculares de su esposo. La oportunidad llegó cuando publicó sobre la planificación de una fiesta sorpresa para el 46 cumpleaños de Rich. Creé un perfil falso en las redes sociales de una amiga preocupada y le envié a Patricia un mensaje privado. Hola Patricia, no sé si nos conocemos, pero vi tu publicación sobre la fiesta de cumpleaños de Rich y sentí que tenía que contactarte. No estoy segura de si lo sabes, pero hay algunas acusaciones muy serias sobre Rich en línea. Pensé que deberías saberlo antes de la fiesta, por si alguno de los invitados las ha visto. Siento mucho ser la portadora de malas noticias. Incluí un enlace al sitio web. La actividad de Patricia en las redes sociales se detuvo de inmediato. No más publicaciones sobre fiestas de cumpleaños o actividades familiares. No más fotos de compras caras, solo silencio durante 3 días. Luego vino la explosión que había estado esperando. Comenzó con Patricia publicando una sola actualización de estado. A veces crees que conoces a alguien, y luego descubres que has estado viviendo con un extraño. En cuestión de horas, estaba publicando fotos de conversaciones de mensajes de texto entre Rich y varias mujeres. Capturas de pantalla de su cuenta de eBay que mostraban miles de dólares en ventas. Y fotos de recibos de habitaciones de hotel y cenas que no coincidían con su horario de viajes de negocios. 22 años de matrimonio, decía una publicación. 22 años creyendo sus mentiras sobre viajes de negocios, y reuniones tardías, y bonificaciones por rendimiento. 22 años preguntándome por qué nunca quería que viera su teléfono o su ordenador. Ahora lo sé. La gota que colmó el vaso llegó cuando Patricia encontró ropa interior de mujer en el coche de Rich. Ropa interior que pertenecía a una de sus víctimas. La fotografió. La publicó en línea y luego procedió a tirar cada una de las cosas que Rich poseía por la ventana del dormitorio del segundo piso, mientras transmitía en vivo todo el evento. «Esto es por cada mujer que acosaste, pedazo de basura», gritaba mientras sus palos de golf golpeaban la entrada del garaje. «Y esto es por robar a tu propia empresa para comprar los regalos de tu amante». Una caja de joyas caras le siguió. El vídeo se volvió viral localmente en cuestión de horas. Rich Stone, ex ejecutivo de ventas y pilar de la comunidad, viendo su vida literalmente esparcida por su jardín delantero mientras su esposa documentaba su humillación para que todo Internet la viera. Pero aún no había terminado. La tercera fase siempre había sido sobre la destrucción financiera. Y la solicitud de divorcio de Patricia me dio la oportunidad perfecta para acelerar ese cronograma. Verás, cuando ella solicitó el divorcio, todos los activos de Rich quedaron sujetos a descubrimiento. Y el descubrimiento en un caso de divorcio contencioso es algo hermoso. El abogado de Patricia citó los registros financieros de Rich de los últimos 5 años. Extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos, cuentas de inversión, todo. Y cuando esos registros se compararon con sus ingresos declarados y las pruebas que yo había recopilado sobre su operación de robo, la imagen que surgió fue condenatoria. Rich había estado viviendo muy por encima de sus medios legítimos durante años. La casa, los coches, la membresía del club de campo, la matrícula de la escuela privada de sus hijos. Todo pagado con mercancía robada y favores sexuales extorsionados. Había creado un estilo de vida completo basado en el fraude y la intimidación. Pero aquí es donde se puso realmente interesante.
La investigación del IRS que yo había iniciado se estaba llevando a cabo en paralelo a los procedimientos de divorcio. Y estaban encontrando las mismas discrepancias. Rich había estado declarando su salario legítimo en sus declaraciones de impuestos mientras ocultaba cientos de miles de dólares en bienes robados e ingresos no declarados de eBay. La investigación corporativa concluyó con el despido inmediato de Rich por falta grave, robo, fraude y acoso sexual. Pero la empresa no se detuvo ahí. También presentaron cargos penales por malversación y lo demandaron personalmente para recuperarla mercancía robada y por daños punitivos. Los intentos de Rich por defenderse solo empeoraron las cosas. Contrató a un abogado caro e intentó afirmar que las acusaciones en su contra eran parte de una campaña de desprestigio coordinada por exempleados descontentos. Concedió una entrevista a una revista de negocios local, afirmando que era víctima de la cultura de la cancelación y de ser un chivo expiatorio corporativo. La entrevista fue un desastre. El periodista había hecho sus deberes y le hizo preguntas directas sobre las ventas de eBay, los informes corporativos falsificados y las múltiples acusaciones de acoso. Las respuestas de Rich fueron evasivas y contradictorias. Y el artículo final lo retrató exactamente como lo que era: un depredador y un ladrón tratando de hacerse la víctima. Esa entrevista le costó sus últimos apoyos. Los pocos colegas que inicialmente le habían dado el beneficio de la duda se distanciaron. Las juntas de caridad en las que servía le pidieron la renuncia. Incluso su propio abogado finalmente lo dejó como cliente cuando Rich no pudo pagar sus honorarios legales. El juicio penal estaba programado para 6 meses después, pero Rich nunca llegó tan lejos. La presión financiera era implacable. El abogado de divorcio de Patricia había congelado todos sus activos a la espera del resultado de la investigación penal. La demanda de la empresa había resultado en embargos sobre su propiedad. El IRS había impuesto retenciones adicionales en sus cuentas por impuestos y multas impagadas. Rich no podía permitirse una representación legal. No podía hacer los pagos de su hipoteca. Ni siquiera podía permitirse mantener el seguro de su coche. 3 meses después de que comenzara la investigación, Rich Stone, exdirector regional, expilar de la comunidad, exdepredador, vivía en un estudio al otro lado de la ciudad, trabajando en una tienda de conveniencia por el salario mínimo y enfrentando cargos federales por fraude, malversación y evasión de impuestos. Pero el universo aún no había terminado con él. La tienda de conveniencia donde trabajaba Rich era propiedad de una familia cuya hija había sido una de sus víctimas en la ubicación de Phoenix. Cuando María González lo reconoció durante su segunda semana en el trabajo, no podía creer lo que veía. «Tú eres Rich Stone», dijo, con una voz mezcla de sorpresa y asco. «El hombre que arruinó la vida de mi hermana Elena». Rich intentó negarlo, pero María había investigado. Sabía exactamente quién era y qué había hecho. Y a diferencia de sus víctimas anteriores, María ya no le tenía miedo. Era una pequeña empresaria sin nada que perder y una familia que proteger. «Fuera», le dijo. «Sal de mi tienda y no vuelvas nunca más». «No puedes despedirme sin causa», protestó Rich. «Eso es despido improcedente». María se rió. «¿Quieres hablar de despido improcedente? Hablemos de cómo despediste a mi hermana por negarse a acostarse contigo. Vete antes de que llame a la policía». Rich estaba desempleado de nuevo, y esta vez la noticia se extendió rápidamente por la comunidad minorista local. Nadie lo contrataría. Su reputación lo había precedido a donde quiera que iba. Intentó irse de la ciudad, pero sus problemas legales lo siguieron. Los cargos penales, las demandas civiles, la investigación del IRS. Todo lo ataba a la jurisdicción donde se habían cometido sus crímenes. No podía huir, incluso si hubiera tenido a dónde ir. El golpe final llegó un martes por la mañana a finales de noviembre.
Rich salía de otra entrevista de trabajo fallida cuando se encontró con Cristina en el aparcamiento del edificio de oficinas donde ella ahora trabajaba. En un trabajo mucho mejor. Con una empresa que la había reclutado después de enterarse de cómo se había enfrentado al acoso laboral. «Hola, Rich», dijo ella con calma. «¿Cómo te van las cosas?» Rich tenía un aspecto terrible. Su ropa estaba arrugada y le quedaba mal. Su pelo estaba desaliñado y tenía la mirada hundida de un hombre que no había dormido bien en meses. Pero cuando vio a Cristina, algo de su antigua arrogancia regresó. «Todo esto es culpa tuya», gruñó. «Tú y tu marido destruisteis mi vida por nada, por un simple malentendido». Cristina sonrió. «¿Un malentendido? ¿Así es como llamas ahora al acoso sexual y al hurto mayor?» «Nunca robé nada», protestó Rich. «Y nunca acosé a nadie. Solo intentaba ayudar en tu carrera». ¿Amenazándome con despedirme si no me acostaba contigo? Yo nunca dije eso. Rich, tengo grabaciones, múltiples grabaciones. Y también otras 4 mujeres a las que te ayudaste de la misma manera. La voz de Cristina era firme, pero pude ver la ira destellando en sus ojos. Eres un depredador y un ladrón, y ahora todo el mundo lo sabe. ¿Crees que has ganado algo aquí? Rich se acercó, y por un momento pensé que podría intentar intimidarla físicamente. ¿Crees que arruinar mi vida te convierte en una especie de heroína? Creo, dijo Cristina en voz baja, que impedirte hacer daño a otras mujeres me convierte en alguien que hizo lo correcto. Y creo que el mundo es un lugar mejor contigo impotente y arruinado. En lugar de en una posición para abusar de la gente. Rich la miró fijamente durante un largo momento, la realidad de su situación finalmente calando. No le quedaba nada. Ni trabajo, ni dinero, ni reputación, ni familia, ni futuro. Todo lo que había construido a través de años de manipulación y robo se había ido. No lo entiendes, dijo finalmente, con la voz quebrada. Tengo hijos. Tengo una familia. Tenías, corrigió Cristina. Tenías una familia hasta que decidiste tirarlo todo por la borda para jugar a juegos de poder con mujeres que solo querían hacer su trabajo. Se giró para marcharse, y luego se detuvo. Ah, y Rich, mi marido quería que te diera un mensaje. ¿Qué mensaje? Cristina sonrió, y no fue una sonrisa amable. Dijo que te dijera que esto es lo que pasa cuando te metes con su familia. Y que la próxima vez que pienses en hacerle daño a alguien más débil que tú, recuerdes cómo se sintió ser completamente impotente. Rich Stone fue condenado por 12 cargos federales 6 meses después: malversación, fraude, evasión de impuestos, fraude electrónico y conspiración. Fue sentenciado a 8 años en una prisión federal y se le ordenó pagar una restitución completa a sus víctimas y a su antiguo empleador. El divorcio de Patricia se finalizó mientras él esperaba la sentencia. Ella se quedó con la casa, los hijos y cada céntimo de sus activos legítimos. Rich se quedó con su mono de prisión federal y el conocimiento de que había destruido todo lo bueno de su vida porque no pudo mantener sus manos quietas ni sus dedos pegajosos fuera de la caja de la empresa. Lo último que supe es que estaba cumpliendo su condena en una instalación de mínima seguridad en Texas, trabajando en la lavandería de la prisión por 23 centavos la hora. Un trabajo apropiado para alguien que pasó años blanqueando bienes robados a través de eBay. En cuanto a Cristina y a mí, aprendimos algo importante a través de todo esto. Cuando alguien intenta destruir a tu familia, no solo te defiendes. No solo contraatacas. Desmantelas sistemáticamente todo lo que les importa, pieza por pieza. Hasta que no queda nada más que las consecuencias de sus propias acciones. Rich Stone se creía intocable. Pensaba que su posición, su reputación y su historial de salirse con la suya con el abuso lo hacían invencible. Pensaba que mujeres como Cristina simplemente aceptarían en silencio su comportamiento porque contraatacar era demasiado arriesgado. Demasiado difícil, demasiado costoso. Se equivocó,
Y ahora cada mañana cuando se despierta en una celda de una prisión federal, tiene la oportunidad de recordar exactamente lo equivocado que estaba. Algunas personas podrían decir que fuimos demasiado lejos. Que destruir la vida entera de alguien por acoso laboral fue excesivo. Esas personas nunca han tenido que ver a alguien a quien aman volver a casa roto y humillado porque un depredador con poder decidió que su dignidad era negociable. La justicia no siempre se trata de tribunales y abogados y procedimientos oficiales. A veces, la justicia consiste en asegurarse de que las personas que hieren a otras enfrenten consecuencias reales por sus acciones. A veces, la justicia consiste en garantizar que los depredadores aprendan lo que se siente al ser impotente, vulnerable y tener miedo. Rich Stone aprendió esa lección de la manera más dura. Y cada vez que paso en coche por esa tienda de conveniencia donde solía trabajar, o veo su antigua casa donde Patricia y los niños todavía viven sin él, recuerdo que algunas batallas vale la pena librarlas. Sin importar cuánto tiempo tarden o cuánto esfuerzo requieran. Porque cuando alguien amenaza a tu familia, no solo contraatacas. Ganas.